Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy seremos testigos de la emotiva reunión que han estado esperando. Tu Tien finalmente se baja del autobús y corre directo a los brazos de Jack en la puerta. Y esa misma noche se sientan junto al fuego para revelar cada doloroso secreto de los días que estuvieron separados. Si disfrutas de esta historia, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. El anochecer cae sobre la granja como una manta suave. El cielo todavía es lo suficientemente brillante como para mostrar el contorno de la puerta, la nueva cerca, los senderos del jardín, todo lo que Jack construyó mientras su corazón se rompía. Y luego, al final del camino, un autobús se detiene. Tu Tien baja lentamente, piernas rígidas por el viaje, hombros tensos, como si su cuerpo todavía esperara que el mundo le arrancara el suelo debajo de ella. Da un paso y luego otro, escaneando el camino tranquilo, como si temiera que esta pudiera ser otra falsa esperanza, pero esta vez es real. Jack está parado afuera de la puerta, se ve más delgado. Su cabello está más desordenado de lo habitual. Sus ojos están rojos como si no hubiera dormido en días. Está tratando de mantenerse erguido, pero sus manos tiemblan ligeramente. Lados como si su cuerpo ya no confiara en las buenas noticias. Tu Tien se congela por un instante, ninguno de los dos se mueve. Es como si el universo contuviera la respiración para asegurarse de que este momento no se rompa. Entonces la voz de Jack se quiebra. Tien, su nombre sale como una oración. Los labios de Tu Tien se separan, pero no sale ningún sonido. Sus ojos se llenan al instante. Da un paso adelante, luego otro y de repente está corriendo. Jack corre, también se encuentran justo en la puerta y no es una reunión romántica perfecta. Es desordenada, es cruda, son lágrimas y manos temblorosas y ambos se aferran como si se soltaran, ella desaparecerá de nuevo. Jack acuna su rostro mirándola como si necesitara memorizar cada detalle. Estás aquí, él. Susurra realmente, estás aquí también. Tien solo puede asentir, llorando tan fuerte que sus hombros tiemblan. Lo siento, ella se ahoga, lo intenté volver. Jack la atrae hacia su pecho, brazos cerrados a su alrededor, y durante un largo tiempo no dice nada, solo respira como si finalmente estuviera recordando cómo vivir detrás de ellos. Madre. Lois sale al porche en el momento en que ella ve a Tu Tien. Sus manos vuelan a su boca, baja corriendo las escaleras sollozando abiertamente y las envuelve a ambas en sus brazos. «Mi niña, mi hija», sigue repitiendo. «Gracias al cielo, gracias al cielo». Tu Tien se aferra a ella llorando en su hombro como una niña que finalmente ha llegado a casa, después de una tormenta que nunca pareció terminar. Incluso el viento se siente más suave. Incluso el patio se siente más cálido, porque la pieza faltante de la casa finalmente ha regresado más tarde, después de que las lágrimas disminuyen y el shock se asienta. La noche se vuelve tranquila de la mejor manera. Jack insiste. Tu Tien se da una ducha caliente primero, y mientras ella está dentro se mueve por el patio como un hombre tratando de mantener sus manos ocupadas para que su corazón no explote de nuevo. Instala la pequeña parrilla. Cerca de la estufa, al aire libre, saca platos y tazas. Enciende el carbón y observa la llama prender, ojos todavía húmedos, pero más tranquilos. Ahora Tu Tien sale con ropa limpia, cabello todavía húmedo, mejillas rosadas por el agua caliente. Parece agotada, pero sus ojos están más brillantes de lo que han estado en semanas. Jack se acerca de inmediato, la voz más suave de lo habitual. ¿Tienes frío?, pregunta. «Estoy bien», dice ella, y luego agrega, casi tímidamente. «Solo quiero quedarme aquí cerca de ti». Esa frase golpea a Jack más fuerte que cualquier discurso. Asiente y toma suavemente su mano. «Entonces nos quedaremos aquí», dice junto al fuego. Cocinan juntos, uno al lado del otro como solían hacerlo.
Jack asa carne y verduras simples para una pequeña barbacoa. Tu Tien enjuaga las hierbas, arregla los platos y sigue mirándolo como si todavía no pudiera creer que él es real. Los olores comienzan a elevarse: humo, ajo, arroz tibio, carne a la parrilla. El sonido del chisporroteo llena el espacio entre ellos, reconfortante y normal, como si el mundo finalmente volviera a su forma. La madre, Loi, se sienta cerca observándolos con los ojos hinchados y una sonrisa de alivio. No habla mucho, solo sigue mirando a Tu Tien, como si tuviera miedo de que parpadear la haga desaparecer de nuevo cuando la comida está lista. Se sientan juntos en taburetes bajos cerca del fuego. Jack sigue colocando las mejores piezas en el plato de Tu Tien, sin siquiera pensar. Ella sigue tratando de devolverle algunas. Come tú, insiste Jack. Niega con la cabeza. No, tú primero. Necesito verte comer frente a mí. Entonces creeré que estás a salvo. Los ojos de Tu Tien se llenan de nuevo. Pero ella sonríe a través de eso. Está bien, susurra. Comen lentamente dejando que el calor regrese a sus cuerpos. El fuego crepita. El jardín susurra suavemente en la brisa nocturna. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no da miedo, se siente pacífico. Después de la cena, Jack agrega más leña al fuego. Las llamas brillan pintando oro sobre sus rostros. Tu Tien envuelve sus manos alrededor de una taza de té caliente. Su voz es tranquila cuando finalmente habla. Yo necesito contarte todo. Ella, dice Jack. Asiente inmediatamente, inclinándose más cerca. Estoy escuchando. Ella respira hondo y la historia comienza a derramarse. No como un discurso dramático, sino como alguien que finalmente libera una carga que ha estado llevando sola. Me perdí en el bosque, dice. Pensé que conocía el camino, pero la niebla entró y no pude encontrar mi camino. Caminé durante horas, mis piernas temblaban. Pensé que me iba a desmayar otra vez. La mandíbula de Jack se aprieta pero permanece en silencio, obligándose a sí mismo a dejarla hablar. Luego encontré una pequeña casa de madera. Ella continúa. Así que una abuela vivía allí. Era una curandera. Me trajo adentro. Encendió un fuego. Me dio medicina. Me dejó lavarme en el arroyo. Me dio ropa de mi abrigo. Jack. Si no la hubiera conocido, no sé qué habría pasado. Los ojos de Jack se cierran por un segundo, como si estuviera absorbiendo el miedo que nunca llegó a presenciar. Tu Tien traga y sigue adelante. Al día siguiente, caminé hasta que llegué a la ciudad, pero no tenía dinero. Ni siquiera tenía mi teléfono. Intenté pedir prestado uno, pero no pude recordar tu número. La cara de Jack se contrae de dolor, pero él asiente. Terminé durmiendo afuera. Admite suavemente en un parque. Solo una noche. Sostuve una botella de agua que me dio un anciano y seguí pensando que si me dormía demasiado profundamente, algo malo podría pasar, pero estaba demasiado cansada. La mano de Jack se desliza hacia la de ella, agarrándola fuerte, y luego dice con voz temblorosa: encontré un restaurante. Pregunté si podía lavar platos para un turno. Trabajé tan rápido como pude. Seguí pensando que necesito llegar a casa. Necesito llegar a casa. Me pagaron lo suficiente para el autobús. Ella deja escapar una risa temblorosa, medio aliviada, medio avergonzada. Así que lavo los platos para comprar mi camino de regreso a ti. Jack la mira fijamente a los ojos brillantes y su voz sale áspera. No deberías haber tenido que hacer nada de eso. Dice que también deberías haber estado a salvo conmigo. Tien mira hacia abajo. Quería estar solo. No sabía cómo volver más rápido. Jack lleva su mano a sus labios y besa sus nudillos lento y cuidadoso como una disculpa. Necesito decirte algo también, dice Tu Tien. Levanta la vista, instantáneamente tenso lo que Jack respira. La luz del fuego se refleja en sus ojos. Me enteré del centro médico, dice en voz baja. Sé que fuiste a un chequeo. 2. La cara de Tien se queda quieta. Jack continúa con una voz suave pero pesada.
Fui allí, el médico me habló de tus síntomas. Me dijo que necesitabas más pruebas y yo. Traga saliva con dificultad. Me odié a mí mismo, Tian, porque no me di cuenta. Estaba tan ocupado hablando de proyectos, dinero y plazos, y tú estabas cargando con eso solo. Los ojos de tu Tien se llenan de nuevo, pero esta vez con un tipo diferente de tristeza. No quería arruinar tu mayor oportunidad, susurra Min Hung. Era tan importante para ti. Pensé que si te lo decía perderías el foco, te preocuparías, te culparías. Jack niega con la cabeza inmediatamente. Ya me culpo, dice, pero prefiero preocuparme contigo que vivir sin ti. Las palabras cuelgan en el aire como una promesa. Tu Tien se inclina hacia adelante y apoya su frente contra su hombro, llorando en silencio. Jack la rodea con ambos brazos y la abraza fuerte, meciéndola ligeramente como si estuviera calmando a un niño, excepto que esta vez los está calmando a ambos. Más tarde, cuando el fuego arde más bajo y la noche se calma, se quedan juntos y caminan hacia el jardín. La hierba está húmeda de rocío. Las flores se mecen suavemente. Jack trae una regadera. Tu Tien sostiene una más pequeña. Riegan las plantas lentamente en silencio, dejando que las rutinas vuelvan a unir sus corazones. Este jardín, Tu Tien dice suavemente, se siente diferente. Ahora, Jack la mira porque estás aquí. Él responde, nunca estuvo destinado a ser hermoso sin ti. Tu Tien sonríe levemente y Jack siente algo dentro de él, finalmente aflojarse. Terminan de regar y se quedan un momento mirándola cerca. El camino, las plantas jóvenes, prueba de que incluso durante los peores días algo seguía creciendo. Jack alcanza su mano, Tu Tien le devuelve el apretón, y en la tranquilidad de su hogar reconstruido bajo la suave noche de invierno, no necesitan grandes promesas, solo una simple verdad. Ella ha vuelto y esta vez no la van a soltar. Jack sigue sosteniendo la mano de Tu Tien mientras caminan de vuelta hacia el fuego. El patio se siente más tranquilo ahora, como si todo el lugar hubiera estado esperando a que ella volviera a entrar en él. Madre Loi ya ha entrado a descansar, pero antes de hacerlo besó la frente de Tu Tien 2 veces y le dijo a Jack con mucha firmeza que no la dejaría ir a ningún lado sola ahora. Son solo ellos dos, otra vez tranquilos, cansados, a salvo. Se sientan cerca de la estufa baja donde las brasas aún brillan. Jack agrega un último trozo de madera y observa la llama atrapar la luz del fuego. Pinta el rostro de Tu Tien de cálido oro, y por primera vez Jack puede mirarla realmente sin el miedo de perderla. En el siguiente segundo, estudia los pequeños moretones en sus brazos, enrojecimiento alrededor de sus ojos, la forma en que sostiene sus hombros, como si todavía se estuviera preparando para las noches frías. «Estás temblando», dice suavemente. «No tengo frío». Tu Tien responde, pero su voz es delgada. «Creo que mi cuerpo aún no ha dejado de tener miedo». Jack asiente entendiendo demasiado bien. Se acerca y envuelve su brazo alrededor de sus hombros. Ella se inclina hacia él inmediatamente, como si su cuerpo hubiera estado esperando esta forma exacta de consuelo. Durante unos minutos, solo escuchan el crepitar del fuego y el sonido distante de los insectos en la hierba. El silencio finalmente es suave. Entonces Jack se aclara la garganta. Voz baja: «Dime la parte que no dijiste». Murmura la parte que todavía te estás escondiendo. Tu Tien se congela ligeramente. Jack no empuja, solo mantiene su brazo alrededor de ella, firme y paciente. Después de una larga respiración, ella susurra: «Tenía miedo de lo que él pide de todo». Ella admite de cansarse de arruinar tu oportunidad con Min Hong, de convertirte en un problema que tienes que llevar. La mandíbula de Jack se aprieta. Gira su rostro hacia ella. Tien dice con cuidado: «No eres un problema, eres mi persona». Sus ojos se mueven hacia los suyos, lleno de eso. Terquedad familiar y suavidad, todas mezcladas juntas. Sé que susurra.
Pero cuando amas a alguien, a veces haces cosas estúpidas para protegerlo. Jack exhala casi una risa. Pero no del todo, y a veces responde: cuando amas a alguien, no te das cuenta de que lo estás rompiendo mientras intentas protégelos. Los labios de Tu Tien tiemblan. Ella asiente lentamente, comprendiendo la verdad en ello. Jack toma su mano y la sostiene entre las suyas. De ahora en adelante dice: nosotros lo haremos juntos, sin secretos, sin desaparecer. No estoy bien cuando tú no estás. Tu Tien se seca la mejilla. Está bien, dice en voz baja. Al mismo tiempo, los ojos de Jack se suavizan. Mañana, añade suavemente, vamos a un chequeo completo. No solo una visita rápida, pruebas reales y voy contigo. Tu Tien duda medio segundo y luego asiente de nuevo. Está bien, repite, y esta vez suena a alivio. Jack le aprieta la mano y luego apoya su frente contra la de ella por un breve momento. Lo siento, susurra, por no haberlo visto antes, por estar tan concentrado en el proyecto que me perdí lo que estaba frente a mí. Tu Tien niega con la cabeza. Estabas trabajando tan duro. Dice, estabas tratando de construir todo. Y yo no quería ser la razón por la que se derrumbó. Jack la mira a los ojos, ojos brillantes. Nada importa si no estás aquí. Dice simplemente esa frase. Hace 2. La respiración de Tien se detiene, se inclina hacia adelante presionando su cara en su hombro. Jack la sostiene más fuerte, una mano en su espalda, la otra descansando en su cabello lento protector, como si estuviera prometiendo sin palabras. Se quedan así por un largo tiempo hasta que el fuego arde menos y la noche finalmente se hace más profunda. 2. Tien se aleja un poco y deja escapar un suspiro tembloroso. ¿Puedo decirte algo más?, pregunta Jack. Asiente inmediatamente cualquier cosa. Tu Tien mira hacia el jardín, hacia la cerca que Jack construyó, hacia el camino bordeado de flores que ahora se siente como un verdadero hogar, en lugar de un sueño inacabado cuando dormía afuera. Dice en voz baja: seguí pensando. Tal vez no pertenezco a ningún lugar. Tal vez solo soy alguien que sigue perdiéndose. El corazón de Jack se aprieta. No digas eso. No lo digo porque lo creo ahora, explica con voz temblorosa. Lo digo porque eso es lo que hace el miedo, te miente cuando estás. Solo Jack asiente lentamente. Sé que dice que yo también tuve mis propias mentiras. Tu Tien lo mira. ¿Qué mentiras? Jack mira fijamente el fuego por un momento y luego admite: a veces pensé que tal vez te fuiste porque ya no me amabas o porque estabas cansado de esta vida, y entonces me odié a mí mismo por pensar eso. Los ojos de Tu Tien se abren. Jack, sé que dice rápido que fue estúpido, pero cuando no tienes respuestas, tu mente crea monstruos. Tu Tien se acerca y le toca la mejilla suavemente. Nunca dejé de amarte, dice con voz firme. Ahora, incluso cuando estaba aterrorizado, incluso cuando estaba exhausto, lo único que quería era volver. Jack cierra los ojos bajo su toque como si las palabras curaran algo profundo. Los abre de nuevo y la mira serio. Entonces prométeme, dice, no importa lo difícil que sea, no vuelvas a correr solo 2 tians. Traga y luego asiente. Lo prometo, susurra. Los hombros de Jack se relajan ligeramente como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 20 días. Se sientan en silencio, un rato más, bebiendo el último té caliente. Las estrellas sobre el patio se ven más claras esta noche, como si el cielo mismo estuviera aliviado. Entonces, Tu Tien se ríe suavemente, sorprendiéndose a sí misma. ¿Sabes qué? Es gracioso, dice Jack, levanta una ceja. ¿Qué lavo los platos como si mi vida dependiera de ello? Dice, una pequeña sonrisa formándose, y el dueño me pagó más de lo que esperaba. Sostuve ese dinero como si fuera un boleto dorado. Jack se ríe en voz baja, y luego su expresión se vuelve tierna de nuevo. Eres tan fuerte, dice Tu Tien, niega con la cabeza. Yo no era fuerte.
Ella admite que solo estaba desesperada por volver a casa. Jack vuelve a llevar su mano a sus labios. La besa lentamente. Eso es fuerza, dice, y también es amor. Tien lo mira con ojos cálidos y ella pregunta, ¿cómo sobreviviste 20 días? La sonrisa de Jack se desvanece un poco. No lo hice, dice honestamente, solo seguí moviéndome, trabajo en la mañana, buscando en la noche. Llamando, preguntando, publicando, conduciendo y luego traga. Luego me enteré de tu chequeo y me golpeó como si te hubiera fallado 2 veces. Los ojos de Tien se llenan de nuevo. No me fallaste. Dice, lo escondí y no me di cuenta. Responde ella, niega con la cabeza firmemente. Ahora ambos cometimos errores. Dice, pero estamos aquí, estamos juntos, eso es lo que importa. Jack asiente lentamente, dejando que sus palabras se asienten cuando el fuego se convierte en solo brasas. Jack se pone de pie y le ofrece la mano. Entra, dice que necesitas dormir de verdad en una cama de verdad con una puerta cerrada. Tien se queda con él todavía sosteniendo su mano antes de que entre en ella. Mira hacia el jardín una vez más, las flores, la hierba suave. El camino pensé que nunca lo volvería a ver, susurra Jack. La gira suavemente hacia él. Lo harás, dice, todos los días porque no te vas de nuevo. Tien asiente una pequeña sonrisa. Finalmente permanece en su rostro. Entran juntos en la casa. Jack cierra la puerta con llave, no porque el patio sea peligroso, sino porque lo necesita. El sonido necesita el clic de seguridad. Necesita saber que esta noche el mundo no puede robársela otra vez. Y mientras caminan hacia el dormitorio, Tuan aprieta su mano una vez más fuerte. Jack, ella susurra, sí, estoy en casa. Jack traga saliva con fuerza, ojos brillantes. Sé que responde y no voy a soltar. Tien finalmente se baja del autobús y ve a Jack esperando en la puerta de la granja. Corren el uno hacia el otro y se reúnen entre lágrimas, aferrándose como si soltarse pudiera hacerla desaparecer de nuevo. Madre. Loi sale corriendo también, llorando de alivio mientras abraza a Tien como una hija que regresa de una tormenta. Esa noche, la casa se llena de calidez, mientras Jack y Tien cocinan juntos. Asan una barbacoa sencilla y se sientan junto al fuego para compartir todo lo que pasó. Tien explica cómo se perdió en el bosque. Fue salvada por un curandero anciano. Llegó a la ciudad, durmió afuera en un parque y lavó platos en un restaurante para ganar dinero para el autobús. Jack confiesa su búsqueda desesperada, las noches de insomnio y el doloroso descubrimiento de su visita médica oculta están de acuerdo. No más secretos, no más enfrentar el miedo solos. Después riegan el jardín juntos bajo el cielo nocturno tranquilo. Hogar restaurado, amor estable de nuevo. Sau khi mẹ con tự ra được nhà trại, con không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Nên dần nỗ lực hết sức, mọi phương châm đều trở lên hy vọng anh đã không biết quan hệ gia đình vững vàng được trên này. Anh cụp đầu nhắm mắt, và nhìn màn hình nào không ra trống. Mình sẽ không tin nào sự thật rằng mẹ có thể nay đã rời bỏ anh. Sự tuyệt vọng khiến anh không còn sức lực để suy nghĩ thêm nữa. Trong khi mọi thứ tự nhiên cũng cơn ác mộng, anh lặng lẽ dâng yên vào đi và ôm cách vội vã để tạo quên đi cảm giác và bác khi chưa thể tìm thấy mẹ con thế nào.